Así es, el día de hoy traeremos el video tutorial del cubo que están viendo en pantalla, del cubo Square 2. Así que vamos a empezar. Obviamente el cubo Square 2 tiene muchas similitudes con el Square 1, que es el clásico. Básicamente son los mismos cortes, pero el Square 2 tiene cortes aquí, en las piezas de las esquinas, que este no tiene. Es por eso que es fundamental saber resolver este cubo para continuar con el tutorial. Obviamente si que compraste este cubo es de que ya coleccionas o te gusta este mundillo y probablemente el Square 1 ya lo domines y hayas pasado al siguiente paso. Bien, para resolver este cubo vamos a hacer 4 pasos. Comencemos por el primero. El paso número 1 y probablemente el más complejo de este cubo es reducir las esquinas para tenerlas como el Square 1. Básicamente, como hay cortes por las esquinas se pueden romper. Debemos unirlas para que así podamos maniobrarlo como el Square 1. Esta pieza central, tenerla muy en cuenta. O si no, tener un cubo a la mano para saber cuáles va. Por ejemplo, esta está así, roja, azul, verde. Entonces arriba va las piezas de color blanco, como hicimos en nuestra comparación. Entonces esta está en su lugar, por ejemplo esta azul. A un lado va una que sea blanca y roja. Vamos a buscarla por el cubo. Aquí no está, ha de estar acá. Blanca, roja, hay dos. Es esta de aquí, porque esta si la ponemos quedaría chueca. Esta va uniéndose con esta. Vamos a irnos a nuestro corte y la unimos. Ahora devolvemos y tenemos una pieza puesta. ¡Ey! No olvides suscribirte a este canal, que ya estamos cerca de los 1000. Bueno, no tan cerca, pero si te suscribes estaremos más. Así que ve a suscribirte. Gracias, continúa viendo el tutorial. Así le vamos a seguir con las demás piezas. Este paso es el más enfadoso, por así decirlo, pero vamos a ir haciéndolo. Sigamos hacia acá. Aquí va a hacer falta la roja con verde. Vamos a buscarla. Aquí está la roja con blanco y aquí está la verde que ocupamos. Vamos a bajarla. Esta la ponemos por aquí y a la hora de subirla se van a conectar. Así tenemos dos piezas. Nos queda la verde con anaranjado. Vamos a buscarla. Aquí ya la encontré. Aquí está verde y acá está la anaranjada. Pero si la unimos, esta de aquí se rompe. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de evitar esas rupturas. Básicamente tenemos que buscarle la otra manera de mover las piezas de tal manera de que ahora sí pueda entrar sin romper las demás piezas. Estoy por acabar las esquinas blancas. Vamos a meter esta con esta roja de aquí. Aquí está. Aquí les voy a enseñar un truco. Vamos a devolver el cubo a esta línea de en medio que esté normal. Aquí está. Para ubicarnos cuál es la capa amarilla, vamos a hacer lo mismo con un cubo ya hecho, o si lo sabemos de memoria mejor, nos damos cuenta. Está así, entonces la amarilla es esta de abajo. Y a partir de aquí podemos ver cuál pieza va en su lugar. Por ejemplo, esta está en su lugar. Su compañera es la anaranjada, pero no esta anaranjada, como podemos ver claramente. Es esta anaranjada de aquí. Tenemos que hallar la manera de poner esta azul con su compañera. Así que vamos a ponerla por aquí y vamos a ver si la otra, ven, aquí cae, pero rompemos esta de aquí. Tenemos que buscar otra manera de, ahora por así decirlo, insertarla. Para esto no hay un algoritmo como tal. Básicamente todo esto es a prueba y error, así que no se desesperen si no les sale muy rápido. Este es el paso más tardado, pero con paciencia y si le echan, por así decirlo, ya varios días a este cubo, lo van a llegar a dominar. Por ejemplo, aquí ya hice algunos movimientos. Vamos a ver si ahora sí cae aquí con esta. A ver, no rompo nada aquí y aquí tampoco. Y ya está. Me quedan 3, vamos a seguirle. A ver, aquí vemos un claro error de cubos. El rojo y el naranja nunca van juntos, pero parece que sí. Pero este cubo nos da esa posibilidad, así que tenemos que tener cuidado. Si tenemos una pieza aparentemente bien, debemos revisar de que sí esté correctamente puesta. Me parece que ya estoy a un giro de completar el primer paso. Giramos y al parecer ya tenemos todas estas piezas juntas.
obviamente no en su lugar, pero sí el cubo reducido a la situación de el cubo square one. La realidad es de que este paso, el primero, es el más complicado, ya que es puro prueba y error, así que no nos desesperemos si tardamos algunos minutos más de lo habitual en hacerlo, pero lo importante es que ya lo tenemos, así que ahora sí pasemos a el paso número 2. El paso número 2 es devolver el cubo a la forma cúbica. Lo haremos al igual que lo hacemos con un square one. Vamos a poner todas estas piezas juntas, las piezas pequeñas, y se nos puede presentar una situación que si utilizamos nuestra notación de cubos square one puede que no combine, así que les voy a pasar la actualización. ¿Vieron cómo casi destruyó todo lo que había hecho al principio? Claro que sí, este cubo con estos cortes nos da esa posibilidad. Pero la situación de la que les hablo es esta. Debemos poner todas estas piezas pequeñas juntas, pero una se revela y se pone aquí a molestarnos. Vamos a aplicar un algoritmo que lo que va a hacer es ponerlas ahora sí todas juntas. Vamos a poner el cubo de esta manera, nuestra línea de corte aquí, junto con estas dos piezas, que por así decirlo tenemos la esquina normal. Hacemos lo siguiente, menos U, cortamos, menos U dos veces, 1, 2, cortamos, ahora U 3 veces, 1, 2, 3, aquí contamos 3. Ahora menos D 4 veces, 1, 2, 3, 4, cortamos, menos U2, 1, 2, cortamos. Y así tenemos ahora sí todas estas piezas pequeñas juntas y ahora sí podemos continuar como un cubo normal del square one. Como pueden ver, la notación cambia ligeramente, así que si tenemos apuntes de nuestro cubo square one normal, no nos van a funcionar, es la realidad. Así que yo ahorita les voy a pasar, por así decirlo, la notación ya traducida a este cubo, para que ustedes no se revuelvan. Ahora pasemos al paso número 3. Ya con el cubo con forma de cubo, vamos a ordenar caras y esquinas. Esto se hace de manera sencilla, a ver, con la edición. Ponme todas estas del mismo color, por favor. Gracias, editor. Como bien saben, para poner esta cara ya de manera correcta ocupamos hacer un algoritmo. Y ese es el algoritmo que básicamente es todo el cubo, el que vamos a repetir vez tras vez. Por eso es el más importante. Presten atención. Obviamente ponemos el cubo así y hacemos corto, menos U 3 veces, 1, 2, 3. Corto, ahora U 3 veces, 1, 2, 3. Vamos a hacer D 3 veces, 1, 2, 3. Vamos a cortar. Menos D 3 veces, 1, 2, 3. Y cortamos. Ahora, básicamente para resolver este detallito, hacemos el algoritmo de mini desfases. Y así tendríamos las caras de manera correcta. Ahora vamos a poner todas las esquinas de manera correcta. Tengo solamente esta bien, la pongo a la izquierda. Hacemos el algoritmo que ya enseñé. Ya lo hago a toda velocidad. Básicamente ahora ponemos las dos bien atrás y lo volvemos a hacer. Como pueden ver, ya practiqué un poquito. Y así tendríamos las esquinas bien puestas. Pasemos ahora al paso final. Y el cubo me quedó perfecto para el paso final, que es completar las últimas aristas y, si tenemos paridad, resolverla. Primero, la parte normal. El algoritmo, como bien saben, lo que hace es mover esta esquina para acá, esta para acá y la naranja en su lugar. Así que con esto hecho, ya vamos a tener el cubo más para allá que para acá. A mí me gusta tener la división del lado izquierdo. Y ahora sí hacemos el algoritmo, que es el de siempre. Corto, para acá, corto, para acá, corto, tac, tac. Ahora desfasamos, corto, hacemos esto, corto, devolvemos, hacemos así y aquí está en su lugar. Ahora hacemos el algoritmo, ¿cuántas veces? 1, 2 veces más para que el cubo quede en la parte de arriba. Como pueden ver, ya practiqué yo un poco, por eso lo hago rápido. Ustedes, si practican, también lo van a hacer. Este es el algoritmo más importante que ustedes tienen que aprenderse. Pero nos puede pasar esta situación tan odiada que es la paridad. ¿Cómo se resuelve? Vean. Para empezar, el cubo se posiciona así. Estas dos piezas mal abajo
y el corte aquí. Por así decirlo, que estas dos piezas estén abajo de esta grande. Teniéndolo así, hacemos lo siguiente. Corto U3, así que 1, 2, 3. D3, 1, 2, 3. Cortamos. U1, aquí estamos. Corto. Menos U2, 1, 2. Y menos D2, 1, 2. Cortamos. Y hacemos 180 grados o U6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cortamos. U2. 1, 2. D2. 1, 2. Cortamos. Ahora hacemos menos U. Cortamos. Menos U3. 1, 2, 3. Y menos D3. Finalmente cortamos. Y ya habremos solucionado la paridad. Sencillamente lo resolvemos como un cubo normal. Y así quedaría el cubo completamente resuelto. Otro detallito que me faltaba mencionar, que a mí me pasó la primera vez que resolví este cubo, es lo siguiente. Que como tiene estos cortes, podemos hacer esto de aquí. Y ir intercambiando las aristas, por así decirlo, todo mal. Por ejemplo, rojo, más bien rojo, anaranjado aquí hay. Por ejemplo, esta roja la bajamos y la ponemos junto. Y esto es imposible en un cubo de Rubik. Así que, si ya hicimos el cubo y no se completa, a lo mejor tengamos ese detalle mal hecho. Así que, ahora sí despedimos. Un saludo a todos. Chao, 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 chao.